La mayoría de mis cuentos tienen que ver con ajustes de cuentas. Ajá. No son historias de amor, no son definitivamente historias de exilio. Tienen que ver con ajustes de cuentas con personajes eh, injustos, malvados, desequilibrados. eh, ¿Marginales de alguna forma? no, yo escribo sobre las cosas que me jodieron en la vida en Ajá. general y es una forma de exorcismo. Ujú. El placer de la escritura para mí está en esa forma Sí. de exorcismo, pero para el lector es una experiencia totalmente diferente. Ujú. Yo al lector lo invito a embarcar en un viaje ficcionado de venganza, a veces venganzas grandes, a veces venganzas mínimas, a veces Claro. simplemente la venganza es decir lo que no se dijo hace 20 años. Ujú. Uh, para que se recree en la ficción o para que encuentre algo de las propias venganzas que él hubiera querido aplicar en su vida. Ajá. No es que yo sea una persona vengativa, No, no. pero la literatura es una de las formas menos violentas quizás que hay de ajustar cuentas con la vida. Mi primer cuento tenía que ver con una obsesión. Yo tenía un problema en la escuela secundaria que era que mi vejiga es lo que se llama vejiga tímida, o sea, Ajá. la dificultad para orinar en público. Ajá. En la competencia de egos, de machos Ujú. que es, digamos, que en crecimiento, que es el ambiente de una escuela secundaria, Sí. tener dificultad para orinar en público Oh. es un problema. Claro. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué uno no puede orinar en público? Bueno, yo no podía orinar en público. Mi primer Ujú. cuento tiene que ver Con justamente eso. con la Ujú. dificultad de orinar en público en un baño público y es una venganza sobre el orinador que está al lado, sobre el cual consigo finalmente, por una cuestión que tiene que ver con la ficción, imponerme y llegar a mear antes que él. Son venganzas absurdas que tienen que ver con haberse sentido marginalizado en algún momento de la vida, no haber llegado a quejarse a tiempo, Sí, haber sido víctima de la injusticia sobre otra persona, claro. a veces ser testigo de otras injusticias en la literatura y trabajar un poco lo que es el tema del pastiche, ¿no? De la reescritura de obras famosas. Ujú. Lo hice un experimento en el Congreso, uno de los cuentos que está en el libro que hoy presentamos Ajá. es una especie de pastiche sobre crimen y castigo. Yo Ah, recreo el mira. personaje de Raskolnikov en un ambiente rioplatense, un poco tanguero, un poco borgiano. Bueno, llevo a Raskolnikov de paseo al Río de la Plata. Pero son siempre formas de justicia pendiente. Yo era una persona asfixiada por los adjetivos hace 20 años. Ajá. Eh, la persona que me enseñó a desprenderme de los adjetivos fue el novelista y periodista argentino Tomás Eloy Martínez, el autor de la novela de Perón, Santa Evita. Ujú. Eh, Me causó muchísima tristeza su muerte justamente por no Sí. poder seguir, no poder Leyendo. seguir leyéndolo porque yo sentía que aprendía. Tomás Eloy Martínez me enseñó a concentrarme en la acción y en la sobriedad del lenguaje. Guy de Maupassant me enseñó a concentrarme en la pureza de la narración y además, bueno, es uno de los grandes maestros del cuento en la extensión en la que a mí me gusta escribir. Me referí. Cortázar es uno de los autores, de los cuentistas más reeditados cuyos cuentos no terminan de autoagregarse en Sí. diferentes formatos de ediciones. Ah. Traté de hacer cine en Argentina. De hecho, yo llegué a Canadá por el cine, no por la escritura, o por las dos cosas. Yo empecé mi vida estudiando física, Ajá. ciencias exactas, que digamos donde la realidad se narraba con números, con matemáticas. Cierto. Un día me di cuenta que yo necesitaba contar historias de otra forma, a través del cine de Ingmar Bergman y de Woody Allen, sobre todo, y después a través del neorrealismo italiano. Me atrapó, tenía 19 años, empecé a ver películas de los años 50, 60 y me di cuenta que había algo ahí que yo quería explorar y que quería seguir. Dejé las ciencias exactas, me fui a estudiar cine a Buenos Aires, yo venía de la ciudad de La Plata, Sí. me interesaba escribir guiones cinematográficos. Y fue gracias a un guion cinematográfico que terminé en Montreal, en el Festival de Cine de Montreal. Había hecho una película sobre los chicos que vivían, los chicos huérfanos que vivían en los túneles del subterráneo en Buenos Aires. Ujú. Y era la historia de una pelea imaginaria, de un match de box sobre las vías de un tren de subterráneo en Buenos Aires. Mirá. Ese cortometraje me trajo a Montreal porque el Festival de Cine de Montreal dijo, nos interesa, traigamos el cortometraje, traigamos al autor para que lo presente. Sí.
Y ahí, bueno, ahí pasó la vida, ¿no? Me gustó Montreal, me volví a Buenos Aires, seguí trabajando 2 años, volví a estudiar guión cinematográfico en una universidad canadiense para seguir, me puse a traducir películas para una compañía italiana, terminé trabajando en el circuito de festivales del cine. Así que sí, no era exactamente la escritura, era la escritura, el cine, después me puse a estudiar periodismo, que es otra forma de ganarse la vida escribiendo, una de las carreras más divertidas que hice en mi vida, más interesantes. Me puse a trabajar en el radiodifusor oficial y era una satisfacción enorme poder ganarse la vida escribiendo. Que de una manera u otra, ya sea en ficción o en otros géneros como periodismo, relaciones públicas, me interesa mucho el tema, la lucha medioambiental y los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación a la lucha medioambiental. Escribí notas de opinión, me interesa mucho la cuestión de lenguas oficiales en Canadá, la cuestión del francés. Digamos, bien que mal, en la pobreza que implica ser escritor en este país, pero quizás en mejores condiciones que otros colegas que se han dedicado de lleno a la ficción, y me saco el sombrero que no tengo delante de ellos porque es un gran esfuerzo dedicar la vida a la escritura. Yo hace 20 años que logro ganarme la vida escribiendo. Es el placer de la ficción. Es el placer de la ficción que nunca está demasiado lejos de la realidad. Es el placer para mí de imaginar el momento de comunión entre lo que yo imaginé y lo que el otro entendió. No sé si tengo muchos lectores, no sé si algún día los tendré. Con los que tengo y he tenido intercambio después de leer los cuentos, hemos tenido algunos momentos de placer compartido. Yo busco ese placer compartido. Yo busco la intersección de ese esfuerzo, del resultado cuasi final, con lo que el otro entendió, con lo que el otro pudo disfrutar o reprobar, o emocionarse o enfurecerse. Pero hay una química en la que los dos en algún momento convergemos en emociones que se parecen.